¿Qué tal? En esta ocasión revisaremos el capítulo relacionado con los trastornos, valga la redundancia, relacionados con traumas y estresores. Digamos que de alguna manera nos menciona acá la autora que nosotros a lo largo de nuestra vida, o todos a lo largo de nuestra vida, estaríamos expuestos a experimentar situaciones estresantes o traumáticas de mayor o menor intensidad. Y digamos desde aquellas que son puntuales o otras que son repetidas a lo largo de los años, y de las que son naturales a las provocadas por otras personas, accidentes, o que son intencionales, ¿no? Sufridas por nosotros mismos o por otras personas. Se dice que si, dependiendo si el agente estresor es muy extremo, por ejemplo en casos de abuso sexual, catástrofes naturales, terrorismo, etcétera, podemos empezar a manifestar síntomas que se pueden encuadrar en trastornos como el trastorno por estrés postraumático o el trastorno por estrés agudo, que va a presentar ciertas características. Entrando de lleno a estos trastornos, hablaremos del trastorno por estrés postraumático, que se va a conocer como TPT, TEP. Digamos que en el DSM-3, son dos versiones atrás del DSM-5, en el 1980 en el DSM-3 se redefinió el trastorno de estrés postraumático como una entidad diagnóstica principal dentro de los trastornos de ansiedad. Este trastorno surgió bajo la influencia de la presión social desencadenada por las severas alteraciones psiquiátricas presentadas por los veteranos de guerra de Vietnam, es decir, debido a que estaban viviendo esa situación social de esa guerra, entre comillas, porque en realidad fue una invasión y no una guerra. Si Estados Unidos invadió Vietnam, no estaba en guerra con Vietnam, sino que querían invadir y terminaron por no poder. Muchos de los militares que regresaban de allá regresaban con ciertas características, y entonces la Asociación de Psiquiatría Estadounidense decidió modificar el DSM-3 y incluir este trastorno de estrés postraumático como una entidad particular de los trastornos de ansiedad por esas características clínicas que presentaban esas personas. Se dice que digamos que de alguna manera las características que presenta este trastorno de estrés postraumático tiene que ver, por ejemplo, con sentirse como desconsolado, como deprimido, ansioso, culpable, enfadado después de una experiencia traumática. Y además de estas reacciones que de alguna manera serán comprensibles, el trastorno de estrés postraumático va a presentar cuatro tipos principales de síntomas. Por ejemplo, va a haber síntomas que se le llaman de reexperimentación, que son como los flashbacks, es decir, como estos recuerdos invasivos, y pesadillas. Es decir, uno puede encontrarse reviviendo el suceso una y otra vez a través de estos flashbacks y pesadillas, es decir, reexperimentando estos sucesos. También va a haber una evitación y embotamiento, que digamos que de alguna manera, así como entendemos que puede ser terrible revivir la experiencia una y otra vez, uno de alguna manera tendería a distraerse, pero también digamos que va a presentarse como, o tratar de mantener la mente ocupada en otro tipo de actividades como más agradables, ¿no? Tratan de evitar ciertos lugares o las personas que les recuerden el trauma. También otra característica es que las personas estarán como en un estadio de guardia, perdón, estarían como alerta siempre, todo el tiempo, como estuvieran buscando como un peligro, como si no pudieran relajarse. Y también van a tener alteraciones en las cogniciones, el estado de ánimo y comportamientos, es decir, la persona va a pensar de manera muy negativa sobre sí mismo, sobre el mundo que lo rodea, y sobre el futuro, por ejemplo, también puede pensar de manera muy catastrófica. Según los criterios del DSM-5, para diagnosticar el trastorno de estrés postraumático, el primero que nos menciona, se dice que la persona ha estado expuesta a muerte o amenaza de muerte o a peligro de daño grave o a violación sexual o a real o amenaza, una más de las siguientes maneras. Por ejemplo, el experimentar uno mismo el acontecimiento, el ser testigo del acontecimiento que le ha ocurrido a otro, el tener conocimiento de un acontecimiento que le ha ocurrido a alguien cercano, como un amigo, un familiar, el experimentar también exposiciones repetidas o de extrema aversión a detalles del acontecimiento, como por ejemplo el personal de emergencias que recoge partes de cuerpos, agentes de policía expuestos repetidamente a detalles sobre abuso infantil, etc. También habrá síntomas intrusivos que están asociados con el acontecimiento traumático, que van a ser iniciados
iniciados después del acontecimiento traumático, es decir, que empiezan después de tal acontecimiento, y tal como lo indican una o más de las siguientes formas, por ejemplo, recuerdos dolorosos del acontecimiento traumático, sueños recurrentes angustiosos en los que el contenido y o la emoción del sueño están relacionados con el acontecimiento, también reacciones disociativas como por ejemplo los flashbacks, ¿no? Como estar recordando constantemente a través como de recuerdos intrusivos, que son los flashbacks del acontecimiento. También un malestar psicológico intenso a exponerse a estímulos internos o externos que de alguna manera simbolicen o recuerden un aspecto del acontecimiento traumático, es decir, que estuvieran como relacionados o que la persona piense que pueden estar relacionados. También importantes respuestas fisiológicas al recordar el acontecimiento traumático. Otro criterio es que va a haber evitación persistente de estímulos relacionados con el acontecimiento traumático, y esto va a iniciar después del acontecimiento traumático, a través de la evitación de una o más de las siguientes formas: la evitación de recordatorios internos, como lo son pensamientos, sentimientos o sensaciones físicas que estimulan recuerdos relacionados con el acontecimiento traumático. Y la otra es la evitación de recordatorios externos, como personas, lugares, conversaciones, actividades, objetos o situaciones que estimulan recuerdos relacionados con el acontecimiento traumático. El siguiente criterio nos habla de alteraciones negativas en las cogniciones y el estado de ánimo que se asocian con los acontecimientos traumáticos, que van a ser iniciados o van a empeorar después del acontecimiento traumático, y deben ser tal y como lo indican tres o más de las siguientes formas: una incapacidad para recordar un aspecto importante del acontecimiento traumático, es decir, algo que se le haya olvidado del acontecimiento; también un persistente y exagerada expectativa negativa sobre uno mismo o sobre el futuro; también puede haber una culpa persistente sobre uno mismo o sobre los otros acerca de las causas o las consecuencias del acontecimiento traumático; un estado emocional negativo generalizado, como por ejemplo el miedo, el horror, la ira, la culpa o la vergüenza; también una reducción acusada del interés o la participación en actividades significativas que para la persona, es decir, actividades que solía disfrutar; y una sensación de desapego o enajenación frente a los demás, como si la persona sintiera que no está presente; y una incapacidad persistente para experimentar emociones positivas. Además, también otro criterio nos habla de que debe haber alteraciones en la activación y reactividad que están asociados con el acontecimiento. Estas son iniciadas o empeoradas después del acontecimiento traumático, y como indican tres o más de las siguientes formas: un comportamiento irritable, enojado o agresivo; un comportamiento temerario o autodestructivo; la hipervigilancia; respuestas exageradas de sobresalto; dificultades para concentrarse; y trastornos del sueño. El siguiente criterio nos habla de que estas alteraciones o síntomas de los criterios B, C, D y E se prolongan más de un mes. Y también el siguiente criterio nos dice que estas alteraciones van a provocar malestar clínico significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. Y los problemas no se deben a efectos fisiológicos directos a una sustancia o una condición médica general. Hasta aquí con el trastorno por estrés postraumático. Cuando hablamos del siguiente trastorno de estrés, hablaremos de los trastornos por estrés agudo. Este trastorno por estrés agudo, que por sus siglas se llama TEA, se introdujo en el DSM-4, es decir, la versión anterior, para describir las relaciones de estrés agudo que se producen en el primer mes después de la exposición a un evento traumático, mejor dicho. Es decir, estos criterios van a abarcar o se van a presentar durante el mes siguiente. Las características diagnósticas del trastorno por estrés agudo, o los criterios de los que nos habla el DSM-5, abarcan los mismos criterios que el del trastorno por estrés postraumático respecto a un evento traumático como tal, y a la presencia de síntomas también de reexperimentación, evitación y activación. El trastorno de estrés agudo difiere, es decir, se diferencia del trastorno de estrés postraumático en que el individuo debe experimentar por lo menos tres tipos de respuestas disociativas de entre las siguientes. La primera es la sensación subjetiva de embotamiento, desapego o ausencia de reactividad emocional. El segundo es una reducción del conocimiento de su entorno, por ejemplo, sentirse como aturdido. El tercero es la realización. El cuarto es la despersonalización, es decir, la realización es como sentirse fuera de la realidad; la despersonalización, sentirse fuera de sí mismo. Y el quinto es la amnesia disociativa, es decir, por ejemplo, la incapacidad para recordar un aspecto importante del trauma. La disociación acá se va a referir al rompimiento de las nociones normales integradas de conciencia, identidad, memoria o percepción de uno mismo o del entorno, y de alguna manera
manifestado también como por las respuestas disociativas que se mencionaron anteriormente y por una sensación subjetiva de embotamiento, desapego o ausencia de reactividad emocional. Esas serían las diferencias más importantes entre estos dos trastornos. Y por último revisaremos los trastornos adaptativos, que tienen que ver también con esos trastornos que tienen que ver con trastornos por estrés o por exposición a estresores. Cuando hablamos de trastornos adaptativos, digamos que estos se van a tomar, sus siglas son TEA, esos trastornos se van a tomar como una respuesta desajustada, ya sea emocional o comportamental, es decir, de conductas, ante una situación identificable de estrés o un cambio donde no ha habido un ajuste adecuado o saludable ante dicha situación o cambio. Los criterios diagnósticos del DSM-5 para el trastorno desadaptativo es que nos habla de la aparición de síntomas emocionales o comportamentales o conductuales en respuesta a un estresante identificable y tiene lugar entre los 3 meses siguientes a la presencia de este estresante o este estresor. El criterio B nos dice que estos síntomas o comportamientos se expresan clínicamente del siguiente modo, ya sea como un malestar mayor, de lo esperable ante una respuesta al estresante, o un deterioro significativo de la actividad social, laboral o académica, por ejemplo. El criterio C nos habla de una alteración relacionada con el estrés que no cumple los criterios para otro trastorno específico y no constituyen una simple exacerbación de un trastorno preexistente. Y también nos habla del criterio D, donde los síntomas no responden a una reacción de duelo. El criterio B nos menciona que una vez que ha cesado el estresante o sus consecuencias, los síntomas no persisten más de 6 meses. También acá van a existir ciertos subtipos, por ejemplo, para el trastorno adaptativo. Nos habla de un tipo depresivo, donde predomina el ánimo depresivo, el llanto o la desesperanza. También nos habla de un tipo ansioso, donde va a predominar el nerviosismo, la preocupación o la inquietud, o en el caso de los niños, el miedo a la separación de las figuras con mayor vinculación. También un tipo mixto entre ansiedad y un estado de ánimo depresivo. Y también otro subtipo es el de trastorno del comportamiento, donde va a haber una manifestación predominante de alteración del comportamiento, es decir, la persona se comporta diferente a lo esperado o lo, entre comillas, normal, ¿no? a la normalidad para él. También va a haber uno con alteración mixta de emociones y de comportamiento y uno no especificado, donde va a haber reacciones desadaptativas o estresantes que no son clasificables entre los subtipos del trastorno adaptativo. Y hasta aquí serían los 3 trastornos que ustedes tienen que conocer que van a estar relacionados con traumas o estresores.